Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Justo en el Blanco. Soy Daniel Weisberg y hoy tenemos con nosotros pues una de las voces más autorizadas en términos de arqueología, antropología, culturas vivas, director del INAH nada más por 9 años y ahora encargado de las culturas vivas de la Ciudad de México. Diego Prieto, muchas gracias por estar con nosotros. Del gobierno federal, es un encargo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la secretaria Claudia Curiel. Hemos constituido dentro de la Secretaría del Gobierno Federal una unidad estratégica de culturas vivas, patrimonio inmaterial e interculturalidad, UCUVI, porque recuperando una reflexión que hace Rodolfo Stavenhagen, cuando es llamado por Porfirio Muñoz Ledo en 1977 para platicar sobre el fortalecimiento de la Secretaría, el programa cultural de la Secretaría de Educación Pública. Antes no había Secretaría de Cultura. Porfirio Muñoz Ledo le plantea la necesidad de fortalecer al INAH, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y al INVAL, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y Rodolfo Stavenhagen le dice que muy bien. Este gran antropólogo y sociólogo que fue un defensor de los derechos indígenas, fue visitador en materia de derechos humanos y derechos indígenas de la ONU. Entonces le dice, es que te falta la tercera pata de la mesa. Y le dice Porfirio Muñoz, ¿cuál es la tercera pata de la mesa? Está empezando él como secretario de Educación Pública en el periodo de López Portillo. Sí. Le dice, pues, la de las culturas vivas, porque si bien el INAH se ocupa del patrimonio arqueológico, histórico y antropológico, y el INVAL del patrimonio artístico y creativo, pues hacía falta una institución que enfatizara la diversidad cultural del México contemporáneo y que pudiera resaltar la grandeza, la fortaleza, la vitalidad y autenticidad de las culturas indígenas, afromexicanas y populares del México actual. Y en ese sentido, hoy se concreta de alguna manera ese proyecto que recoge todo lo que fue la tradición creada por don Guillermo Bonfil, con su teoría del control cultural, Rodolfo Stavenhagen, Leonel Durán, nuestro queridísimo colega antropólogo, que todavía nos inspira mucho porque de él he platicado mucho de este proyecto, y entonces constituimos esta unidad que sin duda alguna fortalece el trabajo cultural de base comunitaria sobre la base de un principio. Si queremos una transformación consistente de nuestra sociedad, necesitamos cambiar las mentalidades. Aquello que se ha hablado de la revolución de las conciencias, sobre todo tiene que hacerse en el trabajo y la acción cultural de base comunitaria. Tiene que recuperar la idea de que si las comunidades han de aspirar a tener el control sobre su propio plan de vida, tienen que hacerlo en y desde la cultura, con la convicción, Daniel, de que la cultura no se lleva. O sea, esta idea de que la política cultural se trata de llevar cultura a los pueblos, a los barrios, a las comunidades. Llevarles ópera. Sí, pues ellos no, hay que propiciar actividades culturales, pero todas las comunidades tienen cultura, tienen una serie de rasgos que les caracterizan, que les dan identidad, que les dan memoria, que les dan sentido, tienen frecuentemente lenguas maternas propias, lenguas originarias, y ahí está una riqueza cultural muy fuerte. ¿Qué es lo que hace falta? Que las propias comunidades tomen control de sus procesos culturales y por lo tanto también entren en un diálogo fructífero con otras comunidades y pueblos. Por eso hablamos de la interculturalidad. Entonces estamos en una tarea verdaderamente apasionante. Por supuesto que me encantó poder dirigir el INAH, pero pues ya lo dijo Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. No podíamos estar, digamos, en la misma tarea
ya más tiempo. La propia presidenta Sheinbaum ha sido muy clara en el sentido de que no vale la pena eternizarse en una misma función, y yo estoy encantado de estar ahora en esto, pero por supuesto que el INA seguirá siendo mi casa. Por cierto, yo no soy tan especialista en arqueología. Yo estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Antropología Social. Por lo tanto, hoy estoy, diría mi abuelita, en mi mero mole, porque yo siempre he trabajado sobre todo la línea de el acercamiento etnográfico con los pueblos indígenas contemporáneos. Y digo, me creo que es un poco también lo que estás haciendo, un trabajo cuesta arriba, porque ¿no? Revela el clasismo de la sociedad mexicana, que la arqueología tiene un prestigio, la arqueología se considera importante, ese estudio a la gente le parece muy importante, pero cuando hablamos de culturas vivas, de pueblos que existen, de gente que está viva y tiene sus culturas, no todo el mundo entiende de qué se trata, y hay una especie como de ninguneo de esta idea de las culturas vivas, a diferencia del trabajo histórico. Sí, efectivamente. Fíjate que nunca dejaremos de admirar la grandeza de las civilizaciones que florecieron en nuestro territorio, pero es cierto que caló una frase que probablemente haya acuñado algún general norteamericano, pero que Porfirio Díaz, que alguna vez fue indígena en su infancia y en su juventud, y luego pues se blanqueó, gustaba de repetir que no hay mejor indio que el indio muerto. Yo creo que esa es una frase absolutamente racista, clasista, deleznable. No quiere decir que vayamos a demeritar las grandes aportaciones y creaciones del México antiguo, pero sí que tenemos que subrayar que en el México contemporáneo las culturas, los pueblos originarios siguen manteniendo viva una tradición, un conjunto de rasgos culturales, una identidad y un conjunto de lenguas originarias que le dan a nuestro país una enorme riqueza y grandeza cultural. Y bueno, ¿no? Y esta diferencia de cómo se ve en la población en general estos dos trabajos, ser arqueólogo se ve como algo, de nuevo, de mucho prestigio, ¿no? De la gente, las imágenes, y ser antropólogo se ve como estos comunistas revoltosos de la ENA, que solo hacen ruido y que meten problemas. Te quiero decir que una ocasión estábamos platicando sobre la necesidad de acercar el trabajo arqueológico a las comunidades, que no nos dedicáramos solo a ver los monumentos, sino que pudiéramos hacer un trabajo de lo que llamaría Manuel Gamio y también Eduardo Matos, una antropología integral. Y alguna colega me quiso acusar de que yo quería antropologizar la arqueología, como pensando que la antropología es algo no científico y la arqueología sí lo es. Pero no, la arqueología es parte de un corpus académico más amplio que se llama antropología. Y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia lo sabemos muy bien. Hay diferentes disciplinas que integran este corpus, que ofrece una visión holística, integradora del fenómeno humano, en donde está la arqueología, la lingüística, la antropología física, la etnohistoria, pero también la antropología social y la etnología. Entonces tienes mucha razón, porque incluso recientemente alguien, de una manera yo diría bastante babosa, dijo que yo me había rebajado de ser director del INA a inaugurar una feria del tamal, como si el tamal fuera algo deleznable, sin entender que el tamal probablemente es el guiso, ¿no?, o el modo de preparación alimenticia del maíz más antiguo. Es decir, hay tamales desde probablemente el año 2000 o 2500 antes
de nuestra era hasta el presente, es decir, ¿Qué- 4.500 años de tamales. El tamal es incluso mucho más antiguo que la tortilla. ¿Y tamales que entenderíamos como tamales hoy? O sea, que podemos, Sí. si viéramos hoy, nos parecería un No, tamal. no, lo único que no podría tener un tamal prehispánico o un tamal preclásico, pues es pollo, pero sí pudo haber tenido guajolote, no puede tener cerdo y otros ingredientes, porque también la cultura indígena o las culturas indígenas en su vitalidad pues van incorporando elementos apropiados de culturas que provienen de otros continentes y lo hacen suyo. No podríamos pensar, por ejemplo, a los apaches y otros pueblos de Norteamérica sin rifles y sin caballos. Bueno, tanto los rifles como los caballos son elementos apropiados por ellos, pero que provienen de Occidente. Lo mismo, gran cantidad de elementos culturales que hoy forman parte de la vida y del horizonte cultural, incluso culinario, de muchos pueblos originarios, ¿no? Que por ejemplo utilizan el comino, que por ejemplo utilizan en la medicina tradicional la sábila, que son elementos, que son insumos que provienen de otros territorios, y la religiosidad indígena ya no se puede entender sin la incorporación de una serie de imágenes, de figuras, de fechas y de momentos que forman parte del santoral y el calendario católico. Y bueno, y este trabajo con las culturas vivas también viene, ¿no? La tradición del indigenismo en México, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, llegando hasta un poco más, que era un indigenismo normativo, donde desde el centro, ¿no? Se pensaba qué tendrían que ser estas culturas vivas y cómo podrían integrarse a una cultura nacional. Y esto cambió, ¿no? En la segunda parte del siglo XX y se sigue transformando, donde ahora la visión de las culturas vivas es el respeto a su propia visión y a la forma en que ellos mismos se definen. Sí, yo no puedo dudar que tanto la antropología como la política indigenista del Estado tuvieron sus aportes. Yo llamaría a este indigenismo que se desarrolla desde los años 20 del siglo pasado, como hasta los años 70, donde ya empieza a perder, fuerza esta visión, es un indigenismo integracionista. Se reconoce la valía de las culturas indígenas, se reconoce su singularidad, se habla de la necesidad de estudiar estas culturas, incluso registrarlas en el segundo nivel del Museo Nacional de Antropología, pero se parte de la idea de que estos pueblos deben integrarse al México moderno y al integrarse van a perder sus lenguas y sus singularidades culturales. Pero vale la pena esa pérdida porque es en función de sumarse al progreso de nuestro país. Todavía en los 60 México es un país que está creciendo a pasos agigantados, yo diría, es el momento culminante del milagro mexicano, previo a la masacre del 2 de octubre. Todavía mi padre, cuando yo era pequeño, pensaba que este país iba a crecer y avanzar hacia una modernidad incontenible. Y cuando se crea por primera vez el Museo de Antropología en Chapultepec y se plantean las salas etnográficas en el segundo piso, pues se plantea poder registrar ahí culturas que están ya en un proceso de extinción, de desaparición. Este indigenismo integracionista, que si bien ayudó en alguna medida a compensar fenómenos de pobreza, fenómenos de exclusión, fenómenos de caciquismo en algunas regiones indígenas, pero que se caracterizó, entre otras cosas, por ejemplo, por favorecer la castellanización de los pueblos indígenas, se va siendo cuestionado a partir de los trabajos, por ejemplo, de Guillermo Bonfil y todos los que producen una publicación resultado de una interesante mesa redonda que se llama De eso que llaman la antropología mexicana. Ahí se plantea que no es vigente la idea de la integración, que lo que tenemos es que pasar a la comprensión
de la pluriculturalidad como una condición de nuestro país, de nuestro ser nacional, y que esto supone que los pueblos indígenas deben tomar control de su cultura, de sus lenguas originarias, de sus formas de organización y de gobierno, y deben de avanzar hacia la constitución de formaciones sociales o sociopolíticas autónomas, ¿no? Eso tiene un primer campanazo cuando en el 92, al calor del movimiento 500 años de resistencia indígena, negra y popular, se logra introducir en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la consideración de que México es una nación pluricultural cuya condición se sustenta originalmente en sus pueblos indígenas. Eso modifica radicalmente la ingeniería constitucional, porque es pasar de la consideración de un país unicultural, ¿no?, un país monolingüe, a un país plurilingüe y pluricultural. Y, sin embargo, esa afirmación, que estaba muy bonita en el 92 y que yo digo fue un poco para contrarrestar la contrarreforma agraria que ese mismo año se hizo al reformar el artículo 27 constitucional, pues se quedó en letra muerta. 2 años después, ¿qué ocurrió? El alzamiento de los indígenas tzotziles, celtales, choles, tojolabales de Chiapas, con el EZLN. Nunca más un México sin sus pueblos indígenas. Necesitamos dar voz a los sin voz, necesitamos que se les dé espacio a la gente del color de la tierra, todas estas expresiones que a nosotros nos conmovieron y que por lo tanto simbraron también a la antropología indigenista, que todavía en alguna medida se inclinaba por la integración. Entonces se va dejando atrás esto, ¿no? Después pues ya se inicia la cuarta transformación de nuestra vida pública, y en ese contexto, a finales del año pasado, en septiembre, ya en los últimos días del periodo de gobierno de López Obrador, la legislatura actual introduce por unanimidad de votos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, el reconocimiento de que los pueblos indígenas y afromexicanos son sujetos de derecho público. Eso finalmente genera un cambio de visión que tiene que traducirse en la posibilidad de que ese reconocimiento como sujetos de derecho público se constituya culturalmente. Y por eso la tarea cultural, otra vez, es fundamental y es un prerequisito para que las comunidades puedan lograr gobernar su propio plan de vida y constituirse como sujetos de derecho, porque ya no basta que te diga, eres sujetos de derecho, ¿y eso qué? ¿Quién va a ejercer ese derecho? ¿Quién va a representar a esos sujetos, ¿no? Eso significa que la asamblea de los pueblos tiene que operar, que sus representaciones y gobiernos tradicionales tienen que tener vigencia, y todo eso pues va estrechamente ligado otra vez con la vida cultural, pero dejando atrás la idea que un poco se generó cuando en el periodo neoliberal Culturas Populares se folclorizó, ¿no? Dejó atrás este discurso bonfiliano del control cultural, se folclorizó. ¡Ay, qué bonito huipila! ¡Ay, qué bonita artesanía! Sí, claro que son bonitos, y claro que hay que comprar arte popular y artesanía indígena, pero va más allá, va al tema de la identidad, va al tema de lo que diría mi muy querido colega Leonel Durán cuando plantea, como director de Culturas Populares a principios de los 80, plantea lo que él llama las 5 recuperaciones. Los pueblos necesitan recuperar la palabra y de alguna manera, cuando se trata de lenguas originarias, la lengua, la memoria, los saberes, la territorialidad y la identidad.
No, pues eso ya constituye un proyecto cultural, que no se reduce simplemente a hacer un festival, que claro que lo hacemos, y hacemos la feria del tamal, aunque algunos pues, tal vez prefieran las hamburguesas, no importa, tienen derecho, pero nosotros sí gustamos del tamalito. Pero bueno, también es cierto que esta nueva visión de los pueblos indígenas y de las culturas vivas también a veces nos mete en problemas, como, ¿no?, como personas que nos consideramos de izquierda o progresistas. Eso de pronto tenemos que lidiar con costumbres, con tradiciones, con procesos de usos y costumbres que nos chocan, que nos parecen, pero al mismo tiempo no queremos imponer nuestra visión del mundo sobre los pueblos originarios. Mira, yo creo que hay otra cuestión, ¿no? No se trata de romantizar a los pueblos, no se trata de regresar a la idea un poco rusoniana del buen salvaje, ¿no? En cualquier sociedad hay, digamos, virtudes y problemas. Hay conflictos, hay contradicciones, ¿no? En cualquier grupo humano va a haber ideas de lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse, y habrá gente que se inclina por lo segundo, ¿no? Sin embargo, el problema, otra vez regresando a la idea del control cultural, es quién controla esos procesos de cambio, porque las culturas tienen que cambiar. En todos los pueblos con los que he trabajado, tienen ellos una agenda de género. Yo he visto cómo en los pueblos las mujeres van cobrando más protagonismo, pero eso no es porque se lo digan las feministas urbanas o porque se lo digan los de izquierda de la ciudad, sino porque ellos van entendiendo que no está bonito golpear a las mujeres y que esa parte hay que retomarla del discurso feminista y del discurso de las izquierdas, no hay problema. Pero el tema es cómo logramos que desde dentro y de manera consistente esos procesos de cambio operen. Por ejemplo, en todas las comunidades se han dado conflictos, y hay libros que hemos trabajado desde el proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas de México, que fue un proyecto ejemplar en el INAH. Hicimos todo un conjunto de ensayos regionales sobre diversidad religiosa, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo de la diversidad religiosa? Pues claro que hay libertad de pensamiento. Y al principio, cuando empezaron a entrar otras adscripciones religiosas, pues hubo conflictos a veces hasta violentos. Sí, sí. Pero las comunidades han empezado a encontrar su manera de aceptar, admitir, incorporar la diversidad religiosa sin que eso rompa el tejido comunitario. Tenemos temas muy fuertes, el tema de la violencia, el crimen organizado, y cómo las comunidades han logrado generar procesos para hacerles frente, a veces con recursos propios y a veces obviamente acudiendo a las autoridades federales, estatales o municipales y a la Guardia Nacional, pero también a su manera combatiendo la corrupción y la impunidad que todavía prevalecen en determinadas regiones. Entonces, otra vez, no se trata de que todo es miel sobre hojuelas. Por supuesto que en su momento el crimen organizado ha penetrado en ciertas comunidades y pueblos y reclutado gente de ciertas comunidades y pueblos, pero ellos, a su manera, pues también encuentran la manera de resistir con sus propios valores. Porque otra cuestión que debemos subrayar es que entre nuestros pueblos originarios, entre las comunidades afromexicanas y entre muchas comunidades campesinas que pues están, digamos, entre una condición indígena, digamos, residual y una condición mestiza virtual, hay valores muy importantes que nos pueden ayudar
para hacer frente ahora a los embates del neofascismo, de la intolerancia, de este segregacionismo terrible, acompañado ya de un nuevo supremacismo racial verdaderamente escandaloso, ¿no? Hay que ver lo que acaba de ocurrir en algunos lugares, por ejemplo, donde ha habido elecciones de España. Sí. La derecha está avanzando, aunque no del todo, porque en Portugal han sucedido cosas valiosas, pero ¿a qué me refiero? Yo creo que hay una reserva de valores, ¿no? Que no quiere decir otra vez que vamos a romantizar, pero de valores que subyacen en nuestras culturas originarias, en ese México profundo del que hablaba Monfil, y que tienen que ver con la comunalidad, con la reciprocidad, con la lealtad, con la idea del trabajo colectivo, el tequio, la faena, la mano vuelta, con la capacidad de honrar la palabra y no ver en qué momento te engaño, con la hospitalidad, con la comensalidad, con cualquier gente que ha ido a cualquier comunidad se da cuenta la gran espontaneidad con la gente te ofrece, seas rico, seas pobre, te ofrece un taco, te ofrece la comida, nunca va a estar comiendo sin compartirte la comida, aunque tenga poquita. Ese tipo de valores creo que pueden ser referentes para salir de ese egoísmo utilitario al que nos acostumbró el neoliberalismo. Parecía, después de la caída del socialismo soviético, que los únicos valores que primaban era el de la utilidad o el utilitarismo, el del provecho personal a toda costa, incluso a costa de la corrupción y la violencia, y el egoísmo atroz, sí, pensando que el Dios máximo que ordena el mundo es el mercado. Eso está claramente cuestionado, pero frente a ello, frente a ese crisis del neoliberalismo, ahora emerge una cosa que a lo mejor de pronto puede ser hasta peor, sí, que es el neofascismo. Y ahí es donde nosotros tenemos que encontrar que estos procesos de la cultura comunitaria nos pueden ayudar mucho. Y bueno, y con el trabajo que estás haciendo, y lo conoces, ¿cómo ves el libro del expresidente López Obrador, justamente, ¿no?, dedicado a los pueblos originarios y la influencia que puede tener, ¿no?, viéndolo desde el punto de vista, pues, antropológico, que no es él un antropólogo, pero finalmente tiene una visión clara de lo que piensa de los pueblos originarios? Bueno, yo creo que es un libro muy documentado, es un libro como cualquier libro que asume el pensamiento crítico, pues, discutible, y él así lo entiende con toda claridad, pero es un libro que sobre todo tiene que ver con eso, con que la grandeza de las grandes civilizaciones que florecieron en el territorio que ahora es México, que florecieron en esta área cultural que los antropólogos del siglo pasado llamaron Mesoamérica, pero también en el norte del territorio mexicano, nos deja un legado de grandeza y de valores que debemos recuperar. Y pues la última parte del libro, que es una especie de condensado del mismo, pues lo que plantea son 100 consideraciones que sustentan la teoría de la grandeza cultural de México. Y bueno, ¿no? Estabas justo hablando de no romantizar, romantiza un poco el libro del presidente, sí. Pero también la romantización tiene un sentido cuando está dirigido a un público que tal vez nunca se ha acercado a estas culturas vivas. No, claro, o sea, digamos, la visión romántica de entrada a lo que nos lleva es a entender que se puede vivir mejor, ¿no? La visión romántica nos lleva a lo que finalmente la Revolución Francesa afirmó, ¿no? Todo lo que existe merece perecer, podemos vivir mejor. Nos enfrenta con ese especie de pesimismo nihilista en donde no, pues así somos y así vamos a ser siempre, ¿no?
o de que todos son iguales. Eso que el presidente siempre confrontó. No todos son iguales y no todos somos iguales y se puede ser mejor. Por supuesto que eso también parte de que ya en los hechos pues tenemos que ver cómo hacernos cargo de ciertos problemas que confronta cualquier sociedad y cualquier individuo. Nosotros mismos tenemos momentos sublimes y tenemos momentos de hierro, de fallas, de tristeza, de depresión que debemos superar. Entonces, por eso a veces me acomoda aquello de lo que hablaba, yo creo que es Ernesto Cardenal cuando decía que tenemos que ser optimistas en el corazón, ahí está el romanticismo, pero pesimistas en la razón, ahí está el sentido crítico, ¿no? Nunca, por afán de lo romántico, quitarnos el sentido crítico. Y yo creo que la gente también tiene sentido crítico y también sabe, como dicen en el pueblo, de qué pie cojea. Y bueno, y este trabajo con las culturas vivas también rechaza esta visión simplemente materialista. Materialista me refiero al sentido marxista, de que simplemente hay que resolver las condiciones materiales de los pueblos indígenas y dejar que se desarrollen como sea, donde la responsabilidad del Estado simplemente está en que puedan vivir bien y puedan no tener pobreza y puedan estar, ¿no?, tener trabajo y condiciones para vivir, y ya lo que suceda culturalmente, pues es asunto de ellos. Yo creo que lo que dices es toral, Daniel, porque, mira, en los años 20, 30, ¿no? Y es que hay que leer la historia. ¿Qué es lo que ocurre, no? De un movimiento revolucionario en ascenso, acompañado de la revolución bolchevique en Rusia, después Unión Soviética, empezamos a observar el ascenso del fascismo, sobre todo con posterioridad a la crisis del 29, y en los años 30 lo que observamos son pueblos enteros que han sido conquistados de alguna manera intelectual o espiritualmente por el fascismo. La gente votó a Hitler, la gente votó a Mussolini. Entonces, Gramsci, desde Italia, y a la escuela de Frankfurt, me refiero a Adorno, Horkheimer, Marcuse después, se preguntan, bueno, ¿qué ocurrió? ¿Por qué perdimos a la clase obrera, a los sectores populares frente a estos canijos? Entonces la respuesta pues es porque había una visión muy economicista del marxismo. Basta con que se desarrollen las fuerzas productivas, basta con que se desarrolle la lucha económica de la clase obrera por salarios, y entonces pues esto nos va a conducir a la toma del poder. No es así. Gramsci que plantea, necesitamos transformar el sentido común, para que ese sentido común dominado, sometido, que normaliza la sumisión y la desigualdad, se subvierta. Necesitamos que la nueva sociedad se pueda construir en la mente de la gente. Lo dice la primera frase de la declaración de la UNESCO. Para que haya paz en la sociedad, necesitamos que la paz primero exista en la mente de los hombres, porque la guerra, antes de que exista entre las sociedades, existe en la mente de los hombres. Lo dice el capítulo 5 del Capital de Marx. El hombre no es el único animal que trabaja, pero sí parece ser que puede ser el único animal que sabe lo que se va a producir antes de que lo haga. Esa es nuestra capacidad de imaginar las transformaciones. Entonces, pero para imaginarlas necesitamos trabajar el cambio de esa imaginación, otra vez la revolución de las conciencias. Y eso, por eso tanto Gramsci, cuando plantea la necesidad de reconfigurar el sentido común, conquistar el sentido común a partir de un nuevo bloque histórico, como la Escuela de Frankfurt, cuando plantea la necesidad de la crítica cultural del fascismo y de la propia sociedad capitalista, pues lo que están planteando es
justamente eso. No podemos pensar esa visión mecanicista de que la economía determina. No. Sí, los fenómenos económicos son fundamentales y claro que estamos en contra de la desigualdad, la pobreza, la injusticia y todo eso. Pero para que eso se pueda revertir, pues necesitamos simplemente, por ejemplo, en el ámbito de la salud, se llegó a normalizar la idea de que la salud para los ricos era una y para los pobres otra, sí, ¿no? Se llegó a normalizar la idea de que pues, la justicia, pues, para los que pueden pagarla, ¿no? O sea, si eso no lo convertimos, por ejemplo, el gran éxito que ha habido en la parte de salud, tal vez no es que los servicios estén como nos encantaría que estén, sí, y ojalá que estén, pero ya nadie puede decirnos que no es correcto e indispensable y normal que debemos aspirar a un servicio de salud universal, gratuito, cercano y de calidad para todos los mexicanos, independientemente que sean o no trabajadores y que sean pertenecientes a uno u otro subsistema de salud. Eso es un logro intelectual, ese es un logro cultural, pero eso hay que llevarlo a todos los terrenos, al terreno de la lengua, al terreno de las formas de organización y de gobierno, al terreno de la gastronomía, de la música, de la danza, de los rituales, de la religiosidad, de la espiritualidad, y ahí, pues yo creo que lo que tú planteas de esas visiones materialistas chatas, porque entendemos muy bien, sí, el tema del materialismo histórico, pues es entender que hay procesos objetivos que de alguna manera determinan los cambios sociales, pero no es negar la pertinencia de la espiritualidad y del trabajo intelectual. Y por lo tanto, yo creo que, sobre todo, después de la caída del socialismo soviético, lo que se ha tenido es que reconfigurar en el sentido cultural la visión progresista de la historia y de la sociedad. Y por supuesto que hasta la ultraderecha lo entiende. Por eso, si te das cuenta en la literatura de las derechas a nivel mundial, se habla mucho de la batalla cultural. Sí. ¿No? O sea, se están dando cuenta que ahí es donde se van a dirimir muchas cosas. Y si nosotros no nos damos cuenta de eso, no les podemos dejar que avancen en ese terreno. No les podemos dejar que avancen. Por eso estoy contento de el programa artístico que presentaron ayer en el Super Bowl. Sí. Y bueno, digo, es esperanzador ver lo que está sucediendo en México, este trabajo que estamos haciendo justo con los pueblos originarios ahora sujetos de derecho, el trabajo con las culturas vivas, pero parece que estamos a contracorriente del mundo. De pronto voltea uno alrededor y dice, híjole, creo que estamos medio solos en este trabajo que estamos haciendo. ¿Qué tanto podemos avanzar enfrentándonos a un mundo que se sigue dirigiendo hacia el fascismo y a la ultraderecha? No, pues yo creo que lo que tenemos que entender es que, mira, la condición humana siempre será contradictoria y pues ya, también lo decía Cardenal, ¿no? La función de la utopía no es que vamos a llegar, sino que nos apunta a una dirección y siempre conforme avanzamos pues se aleja, es decir, ahora sí que como dicen en las marchas, la lucha sigue y seguirá, no es de que no, pues ya llegamos, ¿no? Ya no hay tarea que hacer. Yo creo que esa es parte otra vez de lo que tenemos que comprender como condición humana, pero también de los valores que debemos recuperar para hacer frente a estas tendencias destructivas, a estas tendencias, digamos, deshumanizadoras, ¿no? Y por eso me parece fundamental recuperar esta idea del humanismo y en el caso latinoamericano de un humanismo comunitario. Por supuesto que en cualquier batalla en su sentido más amplio, pues hay triunfos y hay derrotas, hay avances y hay retrocesos, ¿no? ¿Qué más quisiéramos que en el caso mexicano siempre fuéramos en avance? No sé. Lo que sí me queda claro es que no podemos cantar victoria
pero tampoco, por ejemplo, te comentaba lo que ocurrió en Portugal, ¿no? O sea, tampoco, y en Estados Unidos, pues, te comentaba lo que ocurrió. Lo que ocurrió simplemente, la NFL no es una organización menor, y se organizó un número musical centrado en Latinoamérica, en la visión latina, la presencia latina en Puerto Rico, este muchacho, que bueno, a lo mejor no nos encanta su modo de cantar, pero fue un llamado a la unión latinoamericana y americana en su conjunto, ¿no? Y a la afirmación de que América no es solo ni principalmente los Estados Unidos. Eso yo creo que son elementos que apuntan a que, como dice una canción, ¿quién dijo que todo está perdido, no? Y en ese sentido, el trabajo de tu unidad, ¿cómo trabajan con los pueblos originarios? ¿Cómo trabajan con ciertos, con los que aceptan trabajar con ustedes? ¿Cómo hacen para trabajar en todo el país? Mira, yo creo que en realidad, otra vez, nuestra función centralmente tiene que ver con 3 cuestiones, ¿no? Promoción, es decir, favorecer iniciativas que ya existen, promoción, promover o favorecer el movimiento de, ¿quién? De la comunidad. Salvaguardia, que significa aportar elementos para que una expresión se pueda reproducir, es decir, de alguna manera cierta acción de protección. Y acompañamiento. Obviamente, cuando hablamos de culturas vivas, pues no se puede utilizar la palabra conservación, porque se puede conservar un edificio, una pirámide, pero una expresión cultural, por naturaleza, se va recreando, y en los procesos recreativos, pues se vale la innovación. Siempre la cultura viva es una especie de dialéctica entre continuidad-cambio, ¿no? Preservación, innovación, ¿no? Tradición, creación. Cualquier cocinera, además de que recupera una tradición gastronómica de su pueblo, pues le mete ahí su aporte, y eso es lo creativo de la cultura popular, de la cultura viva. Pero en realidad, por lo que hacemos es lo que podemos hacer, ¿no? Obviamente siempre con recursos limitados, en favor de las iniciativas que ya existen en la comunidad. Por ejemplo, ¿cuál es el programa más valioso que tenemos? Se llama PACMIC, y lo inventó Guillermo Bonfil hacia finales de los 80, Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias. Este año estamos contentos porque la secretaria Claudia Curiel ha autorizado que se incremente mucho más, del doble, tal vez juntando los recursos federal y estatal, vamos a más que duplicar las cantidades. ¿De qué va? Pues hacemos una convocatoria donde los requisitos son muy menores, donde nos comprometemos a acompañar la elaboración de los proyectos, puede ser en materia lingüística, gastronómica, de memoria histórica, de rituales y tradiciones, de artes escénicas, de música, de fortalecimiento de bandas tradicionales de la comunidad, pero también de culturas juveniles, grafiteros, etc., porque eso también son culturas vivas, vivísimas, y el requisito mayor no es tanto un tema conceptual, teórico, metodológico, que nosotros lo podemos subsanar si hay algún requerimiento, sino el requisito es el consentimiento de la comunidad. El proyecto tiene que ir avalado por una asamblea, por un comité comunitario, por un grupo comunitario, por una comunidad de artistas o de músicos, etcétera. Es decir, otra vez, el tema de acción cultural de base comunitaria. Y yo creo que este año, que va a ser el primero en que propiamente saquemos ya
como Ucubi, esta convocatoria, ya la sacamos, por cierto, por si quieren revisarla, ¿no? Los proyectos se pueden presentar hasta fines de abril, después de que pase Semana Santa, Pascua, etc. Hay tiempo para presentarlos. Yo estoy seguro que va a haber infinidad de proyectos. Estamos pensando que vamos a apoyar pues más de 1,000 proyectos con el recurso que tenemos a nuestra disposición. Proyectos que pueden ir desde una cantidad menor, 5 o 10 mil pesos, hasta 150 mil pesos. Y que vamos a cubrir el espectro, ¿no? Pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, grupos juveniles, culturas migrantes y también los diversos aspectos de la cultura viva, ¿no? Como te decía, gastronomía, rituales y tradiciones, artes escénicas, música, lenguas y literaturas indígenas, producciones audiovisuales, en fin. No es mucho dinero, pues porque no tenemos, pero sí es una semillita que lo que pretende es favorecer la iniciativa de la gente, de las comunidades. Y muchas veces esos proyectitos son de verdad multiplicadores, logran generar procesos. Yo lo viví cuando todavía estaba en el INA, por ejemplo en Querétaro, veía cómo eran proyectos aparentemente muy sencillos, pero que lograban calar en la comunidad y generar iniciativas increíbles. Entonces yo tengo mucha confianza. En realidad, trabajo hay todo el que querramos, ¿no? Por supuesto que quisiéramos hacer más, pero el recurso, tanto financiero como humano, pues no, nos limita, pero otra vez, nosotros no somos los protagonistas de la cultura viva, sino las comunidades, los pueblos, los barrios, los grupos juveniles, los grupos de mujeres, y lo que nosotros hacemos pues es un empujoncito, hasta donde nos dé el recurso humano y el recurso financiero. Pero fíjate que todas las entidades están muy contentas con el nuevo giro del PACMIC, de este programa de apoyo a culturas municipales y comunitarias, y todas, independientemente del color, le aumentaron los recursos y vamos con ellos a conducir, empujar y alentar los proyectos, porque también otro detalle de la acción cultural es que es muy noble, ¿no? ¿Quién se va a oponer, no? Como la iniciativa esta que reconoció a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, indígenas y afromexicanos, sí, que se aprueba en septiembre y fue unánime. Yo les digo, ¿ustedes no creen que haya algún senador o algún diputado todavía racista o clasista? Pues claro que lo hay, sí, pero ya les da pena. Pues sí. Ya esas cosas ya no. Lo dicen en privado, sí. Ya no en la sala de sesiones. Y eso ocurre con el tema cultural. El tema cultural tiende a unir. Y eso es lo valioso que tiene esta tarea que hacemos. Y bueno, y es muy importante este giro del PACMIC porque también vemos a mucha gente que es aliada, progresista, ¿no? Que está a favor de las culturas de los pueblos indígenas, pero que quiere verlos siguiendo, ¿no?, haciendo artesanías, las mismas artesanías y la misma música de siempre, donde parece que hay un deseo de ciertos grupos de mantener a los pueblos originarios congelados, donde no quieren ver cambios, quieren que sigan haciendo lo mismo siempre. Eso lo teníamos un poco con estos grupitos en la península que se oponían al Tren Maya. Sí. Y decían, no, es que los pueblos no quieren el Tren Maya, pues vayan y vean. Y la gente decía, sí, queremos que venga gente porque pues la verdad es que no tenemos muchas fuentes de ingreso y si van a venir turistas nos van a servir porque podemos pues hacer una fondita, podemos venderles alguna artesanía, algún bordado, algunos productos locales, miel, lo que sea, ¿no? Entonces, no, ¿cómo? O sea, como que siguen ellos instalados en que hubiese una especie de incompatibilidad entre ser indígena y ser moderno,
¿no? Así como los integracionistas decían, para pasar la modernidad tú tienes que dejar de ser indígena, estos indigenistas, yo diría, como medio de nylon, si quieres seguir siendo indígena, no te contamines de la modernidad, manito, pues ¿cómo vas a usar celular? ¿No? Entonces, pues claro que lo que estamos asistiendo es a las muy diversas maneras indígenas y populares de ser moderno. Claro. Así como Japón pudo arribar a la modernidad y no renunciar a su japoneidad, sí. O los chinos, o los indios de la India, pues mantienen sus expresiones culturales y de repente, pues por supuesto, que lo incorporan en todo un proyecto de complejización tecnológica, ¿no? Entonces, pues ese es lo que ya tenemos que comprender. A nosotros se nos hizo creer, si queremos llegar a la modernidad y el progreso, debemos ser como es Estados Unidos o Europa. No, esa era la visión antigua de los conservadores del siglo XIX, que hablaban del modelo de Europa y que creían que había que copiar a Francia, sobre todo. No, aquí podemos ser modernos a nuestra manera y pues creo que lo estamos demostrando. Bueno, y también y alejándonos de la folclorización también de los grupos indígenas y afromexicanos. Sí, la folclorización entendida como una manera de enajenación cultural, que no quiere decir que no los propios compañeros indígenas aprovechen la hermosura de sus creaciones para vender, claro, ¿no? Y que no regateen. Entonces, eso también. Y entonces también hay que hacer promoción y hay que hacer las ferias de original y todo eso. Pero eso es como un punto de llegada. El punto de partida es que desde las comunidades, los procesos de producción, los procesos de organización puedan ser impulsados por ellos mismos. Muy bien. Y pues ya para ir cerrando, ¿cuál es tu misión personal dirigiendo esta unidad de aquí a que termine tu encargo? ¿Qué es lo que te gustaría ver como resultado en los pueblos originarios, en las culturas vivas? Lo que me gustaría es acompañar de verdad un proceso de fortalecimiento cultural, sobre todo de las comunidades originarias, indígenas, también de los pueblos afromestizos, pero también de las culturas jóvenes y de las expresiones contraculturales que mucho nos ayudan. Yo creo que alguna vez platicaba yo con el expresidente López Obrador, cuando era presidente, y me decía, es que como que hace falta un renacimiento cultural como el que se vivió después de la Revolución Mexicana, sobre todo con la emergencia del muralismo, de la novela. Entonces, yo creo que dentro de lo que es la cultura de base comunitaria, poder asistir a esta suerte de renovación me parecería muy interesante. Y me parecería interesante poder entregar por lo menos una institución que, a diferencia de la Dirección de Culturas Populares, que ahora es lo que hemos heredado desde el punto de vista orgánico, institucional, y que ya estaba muy disminuida, poder tener presencia en todos los estados sería fabuloso. Poder recuperar a través del PACMIC un programa que cobre mucho prestigio y mucha presencia en sus resultados, y poder pues ahora sí que acompañar este segundo piso de la Cuarta Transformación, no desde una trinchera partidista, que también es legítima y valiosa, pero sí desde la trinchera de la acción cultural, que otra vez tiene la ventaja de que nos permite trabajar con todo Dios, diríamos, con toda la gente, sin distingos de banderas o de colores, etcétera, que en su momento, me refiero a los procesos comiciales, pues sí cuentan, ¿no? Por supuesto que ahí tenemos que tomar postura, pero en el ámbito del patrimonio vivo, en el ámbito del patrimonio cultural en general, pues es un ámbito en donde estamos
en una tesitura histórica más allá de la coyuntura política inmediata. Y eso nos ayuda bastante, ¿no? Yo creo que muchos procesos sociales y culturales que se emprendieron, por ejemplo, en el periodo ya muy antiguo, ¿no? Ya van a ser 90 años que empezó este periodo del cardenismo, ¿no? Ya pasa, sí, 90. Muchos de los impulsos culturales que ahí se acunaron pudieron sobrevivir, ¿no? Yo diría, en la parte inferior del tejido social a todos los avatares del autoritarismo y después del neoliberalismo, y fueron un sustrato. Porque yo creo que es algo muy importante de la acción cultural y de toda la tarea que tenemos con el patrimonio vivo, que deja una semilla que es muy difícil que sea aplastada por la reacción, ¿no? Y ahí es donde viene esa frase que usan mucho en algunos pueblos indígenas en lucha, que dicen que nos cortaron las hojas, algunas ramas, a veces hasta el tronco, pero la raíz no nos la van a poder cortar. Entonces, a lo que queremos llegar es a esas raíces que se puedan profundizar más hacia el fondo, y si eso podemos lograr, aunque sea un tantito, un granito de arena, pues está bien, porque también crece uno que va, ¿no?, a descubrir el hilo negro, decíamos antes, pues es mucha pretensión, lo que se pueda contribuir. Pues Diego Prieto, muchas gracias, ¿no? Mucho éxito en esta visión para el futuro. Muchas gracias por estar con nosotros, y a todas y todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.